la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Es una convicción de que el esfuerzo que uno hace en cualquiera de los sectores, en el individual, en el de una empresa, debe tener una compensación, porque digo, a una situación de alguien que se esfuerza o de una empresa que se esfuerza frente a la otra, debe haber una compensación. Dice el presidente... Muchos argentinos que no encuentran posibilidades de crecer o desarrollarse en el lugar donde han nacido y piensan que los grandes centros urbanos pueden encontrar una alternativa. Y allí finalmente lo único que consiguen, muchas veces, lo único que encuentran es tratar de sobrevivir en la marginalidad de esos grandes centros urbanos. Porque en verdad lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. Porque el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Y entonces no es el mérito, es darle a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. No es un país que pienso que lo puedo construir en soledad, es una decisión colectiva que como sociedad tenemos que asumir. Y es una necesidad colectiva que como sociedad debemos entender. No es posible que se siga pensando que el país puede crecer con lo que ha crecido. Porque con la lógica que han crecido unos pocos y se han empobrecido unos muchos. Mirá que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Y cuando todos... A mí me gustaría que Rosendo me corrija si me equivoco. Se hizo una ley 1420, que fue un proyecto educativo de hacer escuelas en todas las ciudades, pero fue un proyecto de país. Acá quiero que me corrija Rosendo, porque previo a la 1420 no había un país, no había una nación. Y la ley 1420 no solo fue una ley educativa, fue una ley de país, un proyecto de país, mundial. ¿Cuál fue la 1420? Dame los conceptos de la 1420. Bueno, la educación... Gratuita, laica, obligatoria, de calidad. ¿Te acordás? Es la que tuvimos todos. ¿Qué significa eso? La movilidad social por la educación pública argentina. ¿Por qué mientras la 1420 en el ejemplo de Javier La Carlos? educación pública argentina y la salud pública argentina es la mejor manera de redistribuir el ingreso en la Argentina. Porque si no podemos crecer económicamente como nos pasó, pero si no invertimos en la gente, en nutrir, en salud, en educación, el crecimiento económico puede generar más desigualdad. El verdadero desarrollo de un país es reducir la desigualdad y eso es nutrición, educación y salud. No para los que podemos pagar, sino para los que no pueden pagar. Pero lo que dice Facundo tiene que ver con igualdad de oportunidades y ascenso social. Estoy donde estoy en este momento también porque tuve esas oportunidades de las que hablo para llegar, porque pude ir a estudiar, porque pude ir a competir con la panza llena, porque no tengo que cuidar a mis hermanos y pude tener una constancia en el rap porque me escucharon también por cómo soy, porque no me juzgaron, que es algo que hacen con un montón de otros pibes, y tuve los medios también para grabar mi música, para que eso que tengo poderlo expresar de la mejor manera y potenciarlo, que es algo que está buenísimo que me haya pasado, pero digo, no a todos les sucede de la misma manera, entonces sería muy egoísta decir, si yo llegué, puede llegar cualquiera, y el que no llega es porque no se esfuerza, porque no está haciendo lo suficiente, cuando muchas veces hay gente que se está rompiendo el lomo para llegar a algo, y el contexto no lo ayuda para nada. Aquí está este joven que canta trap. Querido Elegante, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Señor Feynman, buenas tardes, ¿qué tal? Querido, has hecho una carrera impresionante en la música. Contame una cosa, ¿vos terminaste el colegio secundario ahí en General Rodríguez, donde te criaste, o no? No lo terminé, ahora estoy en eso. Estás en eso, abandonaste. Contame una cosa, ayer la vicepresidente, porque fue presidente, pero ahora es la vicepresidente de la República, ¿no? Es la número 2 del país. Ella te nombra y cuenta una historia tuya, que vos dijiste que la primera canción la grabaste con una computadora que te dio el gobierno, más un micrófono de 1.000 pesos. ¿Fue así? ¿Es así la historia? Así fue. Sí, fue algo así como dijo. Una cosa que voy a corregir es que la netbook
como yo abandoné la escuela porque tenía complicaciones y yo vivía solo con mi mamá y preferí trabajar a temprana edad, ¿no? Entonces la obtuve de mi parte. No me acuerdo si fue que la cambié por mi celular, mi teléfono móvil, o vendí el celular y la compré, pero fue algo así. Ah, ¿no era entonces la computadora del colegio de conectar no sé cuánto que te regaló Cristina, como dijo ella? No. No. Fake news de Cristina, increíble. Sí, pero sirve igual. Lo logré con lo que ella brindó, ¿no? Yo te observaba como muy relajado. Tenés 21 años, sos emprendedor. Cuando el presidente habla de meritocracia, un pibe como vos, emprendedor, ¿qué pensás de eso puntualmente? ¿Con mérito, sin mérito? Sí. No, con mérito, siempre. Con mérito, sí, siempre. Siempre. Pero lo que a mí me gusta puntualizar siempre es, nosotros como argentinos nos vamos constantemente a los extremos. Nosotros conocemos los extremos, nunca nos vamos al medio. ¿Por qué no vamos al medio? ¿Por qué no podemos? Y estos extremos son o meritocracia full, lo único importante es el mérito, o lo único, porque yo lo leo en las redes, o tenés que hacer todo por mérito propio y no recibir nada de nadie, claro, o recibir todo de todo el mundo y no tener mérito propio. Eso ninguno de los extremos es cierto. Son cosas medias, digamos. A mí me dicen, no, Mateo, bueno, pero vos hiciste la aplicación, tu empresa, hoy tengo 21 años con mérito. Está bien, pero yo estudié en las escuelas técnicas ORT, que son escuelas privadas de la capital federal, que un chico en Resistencia no tiene acceso. Digamos, no todos, ¿no? Pero muchos chicos en Resistencia, en Río Grande, Tierra del Fuego, en Posadas Misiones, digamos, a donde vayas, no tienen acceso. Entonces también es cierto que este es un país injusto para un montón de chicos y chicas de mi edad, porque lo hemos ido constantemente destruyendo y, digamos, no por ofender a nadie, pero hoy la generación que dice cómo arreglar al país es la misma que lo destruyó, digamos. Entonces hoy tenemos un país donde hay un montón de chicos que estamos en una pandemia y no pueden tener clase porque no tienen internet. Y ni hablar de los que no pueden ni siquiera abrir una canilla y tener agua. Ni hablar de los que no tienen para comer. Pero acá los que plantean la meritocracia son los herederos de la patria contratista, son los herederos de las constructoras y empresas del servicio público que se enriquecieron con los dólares engrasados de la convertibilidad. Digamos, ninguno fue un gran creativo de las nuevas tecnologías, un Bill Gates o un Zuckerberg. Entonces que los herederos, los hijos de, le estén diciendo a los pibes que la pasan mal por su propia culpa, porque no tienen méritos, porque no estudiaron lo suficiente, mientras se roban el país a través de los mecanismos de bicicleta financiera, bueno, eso va en contra de cualquier planteo humanista y de justicia social, que era un piso que teníamos ganado desde la recuperación democrática de la Argentina. Por eso la meritocracia, si no salimos del mismo escalón, es un verso, es mentira. Totalmente. Es mentira. Si nosotros, por eso la meritocracia es un verso cuando hablan meritocracia, el país de la meritocracia. Sí, meritocracia cuando salimos del mismo escalón, pero acá mucho arrancamos de abajo. Es verdad que uno no puede comparar el esfuerzo de quien nace con las cosas resueltas, como le puede pasar al presidente o a mí. Nosotros somos privilegiados. El presidente y yo somos privilegiados. Con aquel que nace en una situación de absoluta exclusión, de indignidad. Esto es rigurosamente cierto. Pero lo que el Estado tiene que hacer no es impedirle al que tiene una situación en donde puede ejercer su mérito que lo haga, sino que tiene que poner en condiciones a aquel que está afuera. No es que hay que ponerle un pie en la cabeza al que le va bien. No hay que sacarle al que tiene bien común y común. Eso no es la justicia distributiva ni la actividad del Estado. Eso es igualar para abajo. Eso es, como ayer dijo una gran nota Levi Yeyati, eso es la pobreza inclusiva. Es decir, inclusive llevar a todos a la pobreza. Pero nosotros tenemos dos opciones. O seguir así, vamos a ser más desiguales, vamos a llegar a 60% de pobres, vamos a quedar desfasados del mundo, o retomar ese espíritu patriótico de la movilidad social argentina por la salud pública y por la educación. Por eso lo puse. Esa Argentina no existe más. No existe. Coincido, pero tenemos que hacer, y eso se hace entre todos. Gentes haciéndose cargo de los problemas de los argentinos del presente y van a ser los dirigentes del mañana. Porque cuando con Néstor quitamos la concesión en aquel entonces, en esos días el problema que teníamos era que el agua era un negocio y el agua tenía sentido que llegue a los que podían pagarla. Y nuestra preocupación era que el agua y las cloacas las necesitaban todos los argentinos, no solamente los que podían pagar el servicio. Y entonces dijimos, hagámonos cargo nosotros, porque si esto sigue así, millones de argentinos van a estar sin agua y sin cloacas, porque no es negocio para ellos.
Hoy estamos acá inaugurando esta obra, en Quilmes, un lugar que está sufriendo. Hoy quiero que sepan todos los argentinos que todos los que estamos acá, todos los que estamos gobernando, somos un habitante más de Villa Azul, somos un habitante más del barrio Padre Mujica, somos un habitante más de la Villa 1114 y de cada barrio popular que hay en la Argentina. Porque allí es donde hay una necesidad y allí es donde hay derechos que reponer. Y por eso estamos acá. Y la verdad es que me parece impresionante. Dos cosas me parecen impresionantes. La obra en sí y los años en que la obra no se hizo. Tanto demoramos para entender que hay 2,5 millones de bonaerenses que están necesitando de estas obras, tan solo, para que me entiendan todos, para abrir una canilla donde salga agua. Fíjense de lo que estamos hablando, hoy estamos en el siglo XXI. El gobierno ha tenido una capacidad que es convencerte que cuando te va bien es porque hiciste todo bien. Sí. Cuando te va mal es culpa de todos los otros, que no sos vos, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que mostrar es que todo tiene que ver con decisiones políticas que se toman de forma equivocada o no equivocada. Yo creo que este gobierno hace muy bien las cosas, lo que pasa es que las hace para un grupito chiquito de la sociedad, donde no está la clase media, donde no están los profesionales, los comerciantes, mucho menos los trabajadores, los jubilados, los desocupados, eso no están seguros. Pero los otros sectores tampoco están. Entonces, si vos hace 10 años te ponías un resto en Palermo, en San Telmo, y te iba bien porque el negocio estaba lleno y te podías ir de vacaciones y pensabas en ampliar, y hoy eso no lo podés hacer porque el negocio no está más lleno. No es que antes vos eras un genio y ahora sos un inútil, es que tenés un gobierno que generó las condiciones para tener un país donde la gente cada vez tiene que consumir menos porque no tiene plata para gastar. Gracias.